Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, como dice el Salmo sobre la belleza. La belleza está contemplada en el plan creativo de Dios. La belleza está apoyada en la voluntad, en el bien y en la propia belleza. Los caminos que sigue la belleza son múltiples, pero para nosotros puede haber el camino de la creación, pero también el camino que nos propone, que nos ofrecen las artes. En todas las artes encontramos una fundamental divulgativa, la poesía. La poesía es una vía unitiva con Dios, objetiva el pensamiento humano, le polariza el pensamiento humano y lo distribuye en todos los medios artísticos. Por ese motivo, la importancia que tiene cuando hablamos de belleza, poesía, arte. Hoy, la Catedral de Toledo nos ofrece muchos motivos artísticos para que el poema pueda divulgar el arte. Huella de nuestro tiempo ha recogido toda esta inquietud, la belleza por un lado, el arte por otro lado, y por otro lado esa gran divulgación poética que tienen las bellas artes. Por ese motivo les ofrecemos este título, La Catedral de Toledo y su evocación poética. Huella de nuestro tiempo les ofrece hoy arte y poesía. El arte tiene una función social, pero la poesía lo divulga. Está protegida por el espíritu, pero dentro del espíritu humano. Hemos encontrado propicio el camino para divulgar ese medio artístico tan fabuloso que tiene el arte y sobre todo el arte catedralicio. La poesía es social a la vez que es una divulgación artística. El tema lo requiere y el tema requiere un especialista. Por ese motivo contamos, como siempre, con don José María Gómez Gómez, poeta, catedrático de literatura, que sobre la catedral ha dicho mucho, tiene que decir mucho, y en programas anteriores se ha divulgado lo que es el conjunto catedralicio, su estilo, su arte. Hoy va a ser la poesía el elemento divulgativo de todo este conjunto artístico que ofrece la catedral. Por ese motivo contamos con él. Como siempre, le damos la bienvenida en esta nueva temporada de Huella de nuestro tiempo y a don José María tenemos que presentarle poco. Es conocido por muchos, gracias a Dios, pero sin embargo él es miembro, como todos, de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, pertenece a la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo como académico correspondiente y es el gran maestre del capítulo de Isabel la Católica. Estudioso, poeta, profesor, conjuga muchas cualidades suficientes, no, necesarias para poder divulgar todo el saber que tiene. Por ese motivo le damos la bienvenida, José María, por estar nuevamente con nosotros en el programa. Y hoy además en el punto clave de tu hacer literario, en la poesía. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias, Andrés. Encantado de estar
al comienzo de otro curso de la cofradía y de huellas de nuestro tiempo, y encantado de que sea con eso que para mí es lo fundamental en mi actividad intelectual y en mi actividad creativa, que es la poesía. Claro que sí. La poesía nace, como decíamos, nace del espíritu, penetra en el espíritu, pero también se divulga con el espíritu. Yo quiero situar el tema. El tema es arte y poesía, catedral, elementos artísticos de la catedral y poemas que divulgan ese espíritu bello que decíamos. Ya en los salmos se recoge la belleza divina. Claro que sí. La belleza divina hoy la vamos a concretar en la Catedral de Toledo. La primera cuestión, belleza, arte, arte, belleza. Esto tiene un hermanamiento, diríamos, se puede conjugar juntos. Claro, todo está íntimamente unido, ¿verdad? El verdadero arte es belleza y la verdadera poesía es belleza. Ya podemos empezar citando al gran poeta inglés John Keats, cuando su bellísimo poema A una urna griega termina concluyendo: Beauty is through beauty that all ye know on earth and all ye need to know. La belleza es verdad, si es verdadera belleza. Esto es todo lo que sabes en el mundo como poeta y todo lo que necesitas saber. La belleza, porque además la belleza alcanza a la verdad. Y la belleza es, como la definió también el Papa Benedicto XVI, es verdaderamente una via pulcritudinis. La belleza tiene que terminar siendo, si es auténtica y profunda, un camino hacia el encuentro con Dios. De entre las posibles vías del reencuentro con Dios, el alma tiene la vía de la belleza, que ya esto lo describió Platón, porque todo el sentido del platonismo era ese, la contemplación de las bellezas parciales, imperfectas de este mundo, sin embargo, nos elevan, se inicia esa dialecta platónica, nos elevan hacia la idea de belleza, que es Dios, hacia la idea de perfección. Por eso, las bellezas, el emporio de bellezas que es la catedral, son un camino evidente hacia Dios. Yo lo he querido resumir en unos versos, esta importancia de la belleza poética de la catedral, en un primer poema que puede ser, de alguna manera, el pórtico de nuestro programa. Primatialis Hispaniarum Ecclesia, la iglesia primada o primera de las Españas. Erguida como invicto baluarte, pregonando de España la alta fama, una torre fortísima proclama un prodigio de fe, de historia, de arte. Tal es la reina de las catedrales, un bosque de ojivales nervaturas, de imágenes, de rejas, de pinturas, de bóvedas, de místicos vitrales. Su egregio fundador fue San Fernando. Pedro Tenorio la dotó de fueros. Isabel la Católica, Cisneros, el Greco, Berruguete, Villalpando, Borgoña, Covarrubias, los Vergara, la tornaron magnífica y preclara. En época de paz o en turbia guerra, adornaron su estampa siempre bella Copín de Holanda, Petit Juan, Maella, Tomé, los Egas, Arfe, Salvatierra. Su entraña está cuajada de vitelas, cantorales y sabios pergaminos. Misales que anduvieron los caminos de la historia, ricas preseas y telas. Desde Eugenio, que fue el mártir primero, que lustre de prelados,
¡Qué señera! Mendoza, Sandoval, Portocarrero, Gaspar Quiroga, Pardo de Tavera, y aún la hicieron más regia y más ufana el gran Luis de Borbón y Lorenzana. ¿Qué más decir? Si es trono y escenario de Ildefonso y la Virgen del Sagrario. Cada oculto rincón, cada capilla alberga una estudiosa maravilla, palestra, relicario y cementerio. En su interior, sublime y concentrada, se respira la patria hipostasiada, España, su designio y su misterio. Después de esta introducción, nos vamos a centrar en algunos autores importantes de la historia de la literatura española. Yo no quiero adelantarme a los nombres, pero sí quiero situar la cuestión. Nos vamos a encontrar con los poetas fundamentalmente del Siglo de Oro. Cuando llamamos Siglo de Oro, tema que ya hemos, cuestión que se ha tratado en otro momento, en otro programa, pero conviene recordar. Primero, época del Siglo de Oro. ¿Y por qué se le llama Siglo de Oro, José María? Claro, porque es el momento más brillante, el momento más alto que han alcanzado la política, las armas también, pero sobre todo las letras, el arte español. Cuando España impone en el mundo, digamos, la directriz, tanto política como artística y estética. Esos son los siglos de oro, siglos XVI y XVII de nuestra cultura. Y es ahí cuando florecen los máximos poetas de nuestra literatura. Voy a citar a tres, que escriben sobre las bellezas de la catedral. Luis de Góngora, el Homero español, como se le llamó en su tiempo. José de Valdivielso y Calderón de la Barca, sí, casi nadie. Son muy, diríamos, muy parecidos, sí, en inquietudes, muy, sí, distintos, sí, en poesía, pero también tienen de común la época en la que viven, ¿no? Y todos son culteranos. Son cultos, sí, el culterano por antonomasia, sí, sí, es Góngora, que influye poderosamente en Valdivielso y muy poderosamente también en Calderón, aunque Calderón no quiere ser tan especialmente culto, sí, ni tan extremadamente cultista. Para eso basta con Góngora, ¿no? Ya. Pero, José María, tú y yo me permito, sí, esta cuestión. Sí. Tú que eres profesor, catedrático de literatura, gracias al culteranismo se divulgó y se enriqueció noblemente el idioma español, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Se enriqueció muchísimo la lengua española. Hoy puede ser que ya sean palabras que nos parecen, corrientes, ¿no? Corrientes. Pero entonces, cuando él las introduce prácticamente directamente del latín, resultaban chocantes, y Quevedo se burlaba, aunque también sabía hacerlo, y no digamos Lope de Vega, pero se burlaban del exceso de las construcciones de Góngora, eso de anteponer o de meter entre el sustantivo y el adjetivo, meter un sintagma, como este primer verso dedicado a la capilla del Sagrario. Esta que admiras fábrica, claro, el orden normal en castellano es esta fábrica que admiras, sí, pero él en latín se atrevía a poner entre el determinativo y el sustantivo, metía un sintagma, esta que admiras fábrica. De eso se burlaba Quevedo. Lope hizo todo un soneto, sí, en el capellán de la Virgen, dedicado a San Ildefonso. Aparece un poeta por allí que dedica todo un soneto burlándose y construyéndole a base de estas, ¿no?
Bueno, pues, y Quevedo, para burlarse, decía, sí. Es que era el gato de Góngora, en una de fregar, cayó caldera. el que era especial, Quevedo. Sí. No, hoy le vamos a dejar ahí Sí. aparcado, porque si no el programa se extendería todo, Algún más de día la cuenta. hincaremos el diente. Pero vamos a centrarnos, Luis de Góngora y Argote. No le gustaba el segundo apellido a él, por ese motivo no se le conoce en la historia de la literatura el segundo. Es que Argote era su primer apellido. Sí, y él lo cambió. Sí. Él lo cambió. Góngora, es que Góngora es más sonoro. Góngora, ¿verdad? Y él escribió un soneto, y unas octavas reales también a Toledo, pero un soneto para el certamen que se convocó, que lo convocó el director del certamen, era Fray Hortensio Félix Paravicino, un gran amigo de Quevedo y al que le dedica varios poemas, y un poeta muy culto también. Y entonces, claro, era dedicado a la capilla de Nuestra Señora del Sagrario, de la Santa Iglesia de Toledo, entierro del cardenal Sandoval. Había que citar esa circunstancia, y también se dijese cómo trasladó a ella el cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas, trasladó los huesos de sus padres, y que también tenía que mencionarse en el poema las 5 estrellas de sus armas. Estas condiciones tenían que figurar pues vamos a ver, en la confección del poema. Leamos el poema. Y Góngora escribió esta belleza. Esta que admiras fábrica, esta prima pompa de la escultura, oh caminante, en pórfidos rebeldes al diamante, en metales mordidos de la lima, tierra sella, que tierra nunca oprima. Si ignoras cuya, el pie enfrena ignorante, y esa inscripción consulta, que elegante informa bronces, mármoles anima. Generosa piedad, urnas hoy bellas, con majestad vincula, con decoro, a las heroicas ya cenizas santas, de los que a un campo de oro 5 estrellas dejando azules, con mejores plantas, en campo azul estrellas pisan de oro. Para un lector normal se ha quedado a 2 velas, ¿verdad? En ella viene a decir que esta fábrica tan admirable de pórfidos, de metales limados, tierra sella, es para guardar la tierra, es decir, los cuerpos, la ceniza, la tierra, guarda en sus urnas, tierra sella, que tierra nunca oprima. Es decir, los cuerpos están encerrados allí para que la tierra nunca los oprima. Los cuerpos que son tierra quedan enterrados, de alguna manera, en esas urnas que hay allí, para que la tierra nunca los oprima, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Consulta la inscripción que informa bronces. Dice, entonces esas urnas bellas las vinculan a allá unas santas cenizas, de manera que a un campo de oro dejando 5 estrellas, dejando azules, está describiendo, como mandan los cánones del certamen, describiendo el escudo de Sandoval, un campo de oro y 5 estrellas azules, ese es el escudo del cardenal. Sí. Pero ellas los dejan ahí porque sus almas están con mejores plantas, en campo azul, en el cielo, pisando estrellas de oro. Bien, Fíjate cómo juega con la palabra. Vamos a continuar. Es verdaderamente todo un juego maravilloso. José María, vamos a continuar porque el tiempo se escapa enseguida. Poeta religioso del siglo XVI-XVII, capellán en la Catedral de Toledo, su fama se extendió notablemente. Valdivielso. No podíamos dejar de citar al autor, al gran poema, al gran poeta de la catedral. Claro que sí. Muy bien, José María, con toda la
prontitud que puedas, pero Lo también más, sí. resumiendo, vamos a ver, José de Valdivieso. José de Valdivieso escribe un libro llamado Sagrario de Toledo, que es una exaltación de la catedral y una exaltación de la historia desde San Ildefonso, y llega un momento en que aparece, claro, la razón última, que es la exaltación de don Bernardo de Sandoval y Rojas, Sí, sí. del cual ha dejado dos obras grandiosas, dos obras importantes, aunque la más famosa es la capilla del Sagrario, pero antes también él construyó, reconstruyó y hermoseó la capilla de la Descensión, la capilla de la Descensión. Y ahí, aquí la propia Virgen María le está contando, ahí estamos viendo la capilla de la Descensión, le está contando a su imagen, a la imagen de la Virgen del Sagrario, le está contando lo que va a haber algún día, ¿no? Se lo están como anticipando, y aquí pues está describiendo la capilla la compara con una vid fecunda, dice, en forma subirá de vid fecunda el edificio regio, por los lados rojos racimos de que el cielo abunda. También la comparará con una pirámide, donde como pirámide fogosa subirá al cielo con tendidas ramas, la esfera apeteciendo luminosa, eterno origen de sus vivas llamas. Si vemos la imagen de la capilla, como una vid fecunda, se eleva como una pirámide fogosa. En tercer lugar dirá, en forma de custodia, levantado, el edificio subirá precioso. Y qué mucho, si en él tal vez guardado se verá el pan del cielo delicioso, pero también en forma de alta, inexpugnable torre, al cielo subirá favorecida. También la llama incensario en forma de odorífero incensario, etc. Así la va cifrando, describiendo esa belleza. Pero donde más se entretiene es luego a él describir la capilla del Sagrario. La capilla del Sagrario le dedica un libro entero y va describiendo cómo la Madre Tierra abrió la entraña para ofrecer sus piedras más preciosas, mármoles, pórfidos, jaspes, alabastros, y cómo luego después empezaron las escozas y los cinceles a labrarlos, y cómo luego después aplicaron las grúas para irlo colocando, y luego canta la sublimidad de toda esa maravilla donde están... José María, se resume en el título, es un resume. romancero Sí, sobre el Santísimo Sacramento. Bueno, no, este es el Sagrario, este es un poema todo en octavas reales, octavas reales, de una maravilla impresionante, ¿no? Y así todo el libro 18 está dedicado a que la imagen verá todas estas cosas, porque lo describe. Y qué bonito cuando la Virgen se describe de la imagen y le dice, gozoso de la cierta profecía que la alma virgen le ha profetizado, que ha de gracia llena de alegría, parece que con alma su traslado, y abrazada María de María, abrazada a la Virgen María, a la Virgen del Sagrario, abrazada a María de María, y la figura, que es ella, de lo figurado, que es la imagen, se despide y se parte de tal arte que se queda la misma que se parte. Es decir, aquí se queda la Virgen del Sagrario y la Virgen María se va, pero se queda la misma. Bien, vamos a seguir, José María, sintiéndolo porque, claro es mucha poesía. Nos queda el siguiente autor, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, unos años después, por otro Sandoval, cuando es don Baltasar de Moscoso y Sandoval, el arzobispo le encarga pues una glosa, que escriba un poema sobre el lema del coro, el lema que se lee, que se observa en el coro desde dentro y que todos los canónigos, cuando entraban en él, pues podían leer, para que
tuviesen la suficiente observancia. Sale et sile, canta y calla. Canta y calla, dice aquel mote, cuya soberana inscripción sacro buril en grabado bronce estampa. Como compuesto de dos proposiciones contrarias, sagrado precepto, a un tiempo cantar y callar me manda. Y ahí va glosando, primero aparece como un peregrino que acude a la iglesia, al principio como despistado, cuando entra por primera vez y la ve guiado por la torre aguja que sobre tantas cervices, ya de edificios, ya de motes se levanta, y saludé el umbral diciendo, salve Basílica Santa, y entonces describe este soneto, que es el primer soneto completo a la Catedral de Toledo, el soneto que escribe Calderón. Salve, primer metrópoli de España, pues hasta coronar tu frente altiva, ni en su dosel ciñó la paz oliva, ni la guerra laurel en su campaña, no cesó la guerra hasta. Salve, oh siempre católica montaña, y tan siempre a la luz de la fe viva, que aun entre los horrores de cautiva, ajena te alumbró, pero no extraña. Salve, erario feliz de glorias tantas, que hoy en tu angelical cámara bella, aun los mármoles son reliquias santas. Salve, y permite, al adorar la huella que enterneció una piedra con sus plantas, no esté mi corazón más duro que ella. Lo primero que hizo entrar a la basílica, a la catedral, y como no, como hacíamos todos de niños la primera vez que nos llevaban nuestros padres o nuestros abuelos a tocar la piedra donde la Virgen había posado sus plantas. Nos queda poco tiempo, pero sí, sin embargo vamos a dar un salto en el tiempo. Siglo XIX, Zorrilla, sí, que estuvo muy unido a Toledo, recordemos, a buen juez, mejor testigo, y ya en otra ocasión también hemos ofrecido nosotros a nuestros seguidores, recuerdas, el don Juan Tenorio. Sí. Con Zorrilla entra una visión ya agridulce. Él está en Toledo en los años jóvenes, en unos años en que es la mayor decadencia de Toledo y la mayor decadencia de la catedral, desgraciadamente, ¿no? A él le parece así, al anochecer y con la escasa luz que entonces había, no había luz eléctrica en Toledo, tiene una visión negativa en principio y nos habla de ese montón de piedras hacinadas, morenas con el sol que se desploma, monstruo negro de escamas erizadas. Es uno de los versos más duros, esa impresión que le produce, monstruo negro de escamas erizadas, eso sí, que alienta luz y música y aroma, a quien un pueblo inválido rodea con pies de religión, frente de miedo, que tan noble lugar marcha y afea, es la catedral de lo que fue Toledo. Este romántico pesimista que en principio fue, pero este montón de piedras hacinadas, ¿verdad? Este monstruo que le parecía tiene una belleza, que es la luz cuando entra por la mañana matizada por las vidrieras, y sobre todo tiene los arpegios, la música del órgano que le eleva, ¿no? Y dice, y el órgano despliega rebramando la voz robusta de las trompas de oro, como por la cascada caen rodando aguas y espumas en tropel sonoro. Y en los aires a torrentes vierte la música santa por la céntuple garganta de los tubos de metal, y en sus cánticos remeda con el prolongado acento el ronco bramar del viento o el crujir del vendaval, o finge en son temeroso la aguda lengüetería
la discorde gritería del infierno en rebelión, o con lamento apagado canta al justo moribundo, saliendo alegre del mundo, sin ira del corazón. Canta el placer de la esposa, que inquieta al esposo aguarda, y llora con Jeremías, y entona en arpa de flores, por los voluptuosos amores del sabio rey Salomón. Canta los cedros del Líbano, la castidad de Susana, y Jezabel la profana, y el vigoroso Sansón. Y en tonos más desmayados, la postrera despedida que dio a la penosa vida el hacedor de la luz, o más lánguido remeda las lágrimas de María, cuando en el terrible día lloraba al pie de la cruz. Todo esto le sugiere el órgano. José María, Zorrilla. llegamos a la mitad del programa, tenemos todavía mucho contenido y mucho tema, pero hacemos una pausa. Amigos, después del descanso seguiremos con ustedes hoy hablando la Catedral de Toledo y su evocación poética. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos conjugando los verbos, lo bello, el arte, la poesía. La conjugación es perfecta, porque la unión la está haciendo perfecta al que consideramos el mejor poeta que ha cantado y evocado los rasgos fundamentales de la Catedral de Toledo, don José María Gómez Gómez. Puede llamarse con toda nobleza el poeta de la Catedral. Nos eleva y llegamos a extasiarnos cuando escuchamos sus poesías, y a él le gusta mucho que consideremos esta poesía en el camino de lo divino, porque su poesía nos eleva a la divinidad. Él tiene como norma, dice, a través de la poesía llegamos a ver cara a cara a Dios, dice, que es lo más noble que puede conseguir y buscar el hombre, lo divino. Pues bien, amigos, seguimos con don José María Gómez Gómez, que no nos falte, porque sus poemas nos eleva, nos anima. Y vamos a continuar, pero ya específicamente sobre poemas. Yo tengo la dicha de apoyarte y de ayudarte, Claro que sí, para que vayas descansando. Si te parece, hemos hablado mucho de la catedral, pero sí, aquí tenemos también, dentro de la catedral, tenemos algunos versos que tú nos has adelantado, nos has dejado, y yo te voy a ayudar, por lo menos, en, no sé, en manifestar tu visión divina. Claro que sí. de todo lo que estás expresando. En tratar de llevar a nuestros espectadores, llevar ese entusiasmo de que hablaba Platón, ese entusiasmo de la belleza que nos eleve a Dios, como Benedicto XVI al salir de aquel concierto en que escucharon la Pasión según San Mateo de Bach, y que él acto seguido escribió como ejemplo de la vía pulcritudinis, pues que esta sea un camino, la belleza, para acceder a Dios y a la divinidad, como sucede con la contemplación del retablo mayor. El retablo mayor, una de las grandes bellezas del arte español, sin duda. Retablo de la Capilla Mayor. En verdad que es sublime esta teoría de escenas que pregonan la grandeza
de esta capilla de inmortal belleza y grave doctrinal simbología. En el centro, bordada celosía, la custodia perfila su pureza, de torreón ojival y la nobleza del regio trono de Santa María. Y por doquier el rastro de la historia del Hijo Dios y su andadura humana, un ensueño de ardiente filigrana, antesala y espejo de la gloria. Petit Juan diseñó la maravilla, Copín de Holanda, Almonacid, Borgoña, rubricaron la gloria de su oficio. No lo ha mordido el tiempo con su roña, mágico y celestial en lo alto brilla el Calvario del santo sacrificio. Así es. Y seguimos, José María. Has descrito muy bien todos los pormenores de ese magnífico retablo, que es pues como un resumen de la redención, ¿no? Y que culmina, como en los casos de los retablos clásicos, con el Calvario del santo sacrificio. Va desde el nacimiento, desde la madre, que está abajo en la predela prácticamente, ascendiendo hasta el Calvario sublime. Así es el retablo, y así son algunas de sus bellezas, es imposible agotarlo. También en el coro hay unas esculturas magníficas, hay verdaderas joyas, sobre todo de Bigarny, sobre todo de Alonso de Berruguete. A mí siempre me han atraído dos piezas en el coro, que son de lo mejor de Berruguete y de lo mejor del arte español del siglo XVI. La Transfiguración, donde se puede sentir verdaderamente toda la terribilità de Michelangelo, de Buonarroti, y cómo no, en los respaldos de los asientos, pues esas esculturas que dejó Berruguete, y a mí siempre me impresionó Job. Léenos el Job, pues, que estábamos visualizando en ese momento, ese desgarro, esa torsión que ya está preconizando de alguna manera el barroco, es ese manierismo que Berruguete aprendió en Italia del mismo Buonarroti, del mismo Miguel Ángel. Job. Estamos en el coro de la Catedral de Toledo. Job. Son un grito o dos garras estas manos que arañan el nogal estremecido, o la cifra del ánimo vencido del más abyecto ser de los humanos. En verdad, solo somos sueños vanos. Esto lo supo Job cuando fue hundido en estiércol inmundo, reducido a llagas y dolor, lepra y gusanos. Y esto es lo que proclama esta figura, toda torsión y tensa nervatura que talló Berruguete con desgarro. El íntimo pavor sintió en sí mismo de quien se asoma al borde del abismo. Luego Yahvé lo levantó del barro. Así fue. Ya sabemos que el diablo lo tentó y dijo, bueno, es que Job es muy bueno porque es muy rico, es un gran patriarca, pero si le arrebatas toda su riqueza verás cómo se aparta de ti. Pero allí, en toda su miseria, en el estiércol, entre el gusano y la lepra, él siguió siempre fiel a Dios y Dios terminó levantándole del barro.
pero hay esa tensión, esa angustia de quien lo había tenido todo y a quien todo se le había arrebatado, que maravillosamente lo expresó Berruguete, y yo, pues, humildemente lo insinúo con mis versos. Pues con tus versos seguimos y nos vamos a otro tema importantísimo, que es el expolio. Claro, la obra pictórica máxima que hay en la catedral y una de las obras, de las pinturas más importantes también de la historia de la pintura. Hay dos poemas asonetados que quiero leer. Primero, una reflexión ante el expolio y cómo a través de esa contemplación el alma se eleva, porque yo aquí observo que el mismo Jesús está como entrando en éxtasis. Pertenece a mi libro Éxtasis en Toledo, y qué duda cabe que aquí la mirada de Cristo enlaza con la mirada del Padre y entra como en un éxtasis, mientras los esbirros le están desnudando y está siendo objeto de befa. Pero él en ese momento entra en éxtasis con el Padre. La mirada de Dios. El cristal de los ojos es el espejo aciago donde el Padre repara. He aquí el ínfimo siervo que el profeta anunciara, el que cargó con nuestros ultrajes y despojos. Sin embargo, el pintor reinterpreta el instante. Asido entre la chusma, en sublime tensión, ajeno al cruel suplicio, el cuerpo levitante, izado en rapto místico, inicia la ascensión. Los pies han despegado del deleznable suelo. Guiada por los ojos, el alma va de vuelo. Maravilla del arte, inefable pintura. Ella sola consagra la prez de sus pinceles. La túnica carmín no es ya la vestidura que sortean entre sí los esbirros crueles. Símbolo de la unión es el lecho florido de San Juan de la Cruz, en púrpura tendido. Sí, me recordó precisamente ese momento de San Juan de la Cruz de la Unión, en lecho florido y en púrpura tendido. Esa impresión me da esa túnica. No es una vulgar tela que sortean los esbirros, sino que él ha entrado en éxtasis y la púrpura de ese carmín, de esa túnica, es el lecho florido. Pero también tiene otro maravilloso soneto, Sí. Que ya me habréis oído leer tal vez en otra ocasión, titulado Manos. Manos contemplando el expolio. Si observamos la figura del expolio, vemos que ahí destacan, sobre el carmín de la túnica, destacan dos manos. Una es la de Jesús, otra es la del sayón, la del esbirro. Ahí las tenemos. Entre los altos símbolos arcanos que en el arte del Greco han trascendido, siempre habrá que citar estas dos manos y su protagonismo decidido. La de Jesús se posa sobre el pecho, signo de aceptación y de dulzura. La del sayón es zarpa en el acecho, agarrando con rabia la atadura. Las manos en el Greco son un rito, no meros arbitrarios accidentes. Son diseñados gestos elocuentes, unas veces caricia, otras un grito. Yo, en el expolio, este contraste infiero.
Una mano se tiende, otra se aferra. Una es el reo, otra el verdugo fiero. El bien y el mal en declarada guerra. Aquella es el amor que en Dios emana. Esta es el odio, la violencia humana. Nos quedamos extasiados. Pero hay que seguir, José María. Estamos a la mitad de esta segunda parte y continuamos pues aireando la catedral. ¿Qué mejor medio que tocar la campana? Pero tocar la campana gorda ya supone. Se rompieron los cristales de Madrid, nos decían nuestros abuelos. Supone, porque ella misma no soportó. Sí. No soportó. La tirantez de su bronce. Claro, ¿no? y se rompió. Se resquebrajó, Pero, aunque hay una leyenda sobre ello. Una Pero leyenda muy te bonita. Te voy a ayudar, Sí. José María, porque tú tienes que también descansar un poco la voz. Y vamos a leer un romance sobre la campana gorda de Toledo. Yo le voy a iniciar de esta manera. En la Dives toledana, Toledo tiene una torre, y en su entraña de granito late un corazón de bronce. Una soberbia campana, una metálica mole que sujetan en el aire robustos troncos de roble. En su verdosa piel rígida, porque más luzca y se honre, el cardenal Luis Antonio de Borbón grabó su nombre, y la Virgen Sagrario su imagen que la decore, de todo mal la proteja y de gloria la corone. ¡Qué maravilla! Cuentan que fue San Eugenio quien vigiló día y noche el fuego que la fundió. Por eso lleva su nombre, y él fue el primero en tañerla. Su sonido fue tan noble que en el cielo resonó como de angélicas voces. ¡Qué maravilla! En ese preciso instante, infernales estertoles abrieron la grieta infame que enroqueció sus primores. Pronto nacieron leyendas. En una de las versiones, San Pedro, cuando escuchando tan armónico redoble, supo que tenía Toledo un címbalo más acorde que su basílica en Roma, los cielos le reconcomen, montó en cólera y las llaves arrojó, dando tal golpe en la robusta campana que se resquebrajó el bronce. Aún permanece la grieta como una rúbrica informe. Otros dicen que fue el diablo quien en tormentosa noche lanzó contra ella su rayo de cruel, maléfico azogue. Otra leyenda sugiere que cuando escuchó sus sones, el arduo dedo de Dios abrió la grieta en su bronce para castigar en ella la soberbia de los hombres. Quiso ser la voz de Dios, alzando al cielo sus sones, y Dios la ha dejado muda, prisionera en su alta torre. Caro pagó la campana su sacrílego desorden. Lejos del mágico encanto de leyendas y ficciones, yo la contemplo callada, presa entre troncos de roble. Apenas recién nacidas se durmieron sus canciones, pero no está maldito su resquebrajado bronce. Sé que en el hondo misterio de sus silenciosas noches, Toledo, en sueños, escucha sus fantásticos redobles, convocando a la oración. De entre los ciegos rincones, sigilosas sombras surgen de melancólicos monjes que salmodian soñolientos maitines al ritmo insomne de la callada campana.
y de calle en calle se oye el entrañable quejido de su corazón de bronce. Continuamos porque estar en la catedral es no parar. Es no parar, claro. Es no parar de Tenemos tener sentimientos, de tener ese mundo afectivo que te atrae, te atrapa cuando no solamente la religiosidad, sino también la expresión que la religiosidad utiliza a través del arte. Que esto es lo que estamos transmitiendo. Es lo que queremos transmitir, claro. Aquí. El arte es el vehículo, la poesía como un vehículo. Y hay un poema, la poesía llega a todos los rincones de la catedral. Pero tienes tú también un poema sobre el transparente. Sí, sí. No podríamos dejarlo. Pues hombre, es un poema culto, muy culto, y merece la pena escucharlo porque si todo nos acerca, todas las bellezas nos acercan a Dios, esta es que incluso es que nos abre la ventana para que podamos levitar, y por esa ventana, por donde entra la luz a iluminar la belleza, también el alma pueda caminar hacia Dios. Puerta del cielo, transparente de la Catedral de Toledo. Ciñendo el trasaltar de la primada, se adhiere esta magnífica ventosa que se alza, alegoría sinuosa, hasta la egregia bóveda empinada. Bíblico retablo es eucarístico, docto joyel de mármol, jaspe y bronce, que nos ilustra con lenguaje místico. No hay furor infernal que lo desgonce. Es el cuerpo inferior un regio estrado, dos columnas estípites estriadas enmarcan las figuras delicadas de la Madre y el Dios Verbo humanado. La Virgen de la leche, en quien sublime el niño Dios ser encarnado quiso. Y en la bola del mundo el paraíso señala, y el pecado en él redime. Un óculo en el centro es su fulgor, excelso sol de rayos y potencias que filtran álgidas luminiscencias, celestial, exquisito resplandor de arcangélitas cohortes y miriadas. Miguel con su alta justiciera lanza, Gabriel con azucenas extasiadas, Rafael que de lo alto se abalanza en audaz equilibrio insostenible, y Utiel, el celestial turiferario que sostiene humeante el incensario que exhala su perfume imperceptible. Un amplio ventanal rompió la oscura bóveda y la inundó de resplandores, de historiados y fúlgidos colores que del manjar celeste son figura. El robo de la copa que el artero José ocultó entre el trigo a sus hermanos. Dios Padre y Juez, los 24 ancianos, el libro que abre el místico Cordero. Del centro de la cóncava rotonda, un pan inmenso finge que desciende, y como el sol que la mañana enciende, la abierta cúpula absidial ahonda. Es el pan de Madián, que Gedeón vio descender desde el purpúreo cielo, y se abatió como aplastante velo, blanco alimento y victorioso don. Es el pan que a David obsequió atento a Ahimelech, contrito y oferente. Es el vino y el pan que la prudente Abigail le ofreció con resarcimiento. Especies son del cruento sacrificio que el Hijo de Dios, gracia y paroxismo, para nuestro fraterno beneficio, devolvió en el cuerpo y sangre de sí mismo. Es esta teologal alegoría un dédalo estudioso, decidido, alarde berniniano transfundido
en cenital célica celosía. Es tridimensional su altiva audacia. Las formas se entremezclan en airosos escorzos y perfiles caprichosos. Horror vacui de estética eficacia, el movimiento que confiere vida, un bel composto donde arquitectura se funde con pintura y escultura, y la luz real con la expresión fingida. Cuando bajo el capelo purpurado me detengo a admirar la maravilla de este retablo blanco y extasiado, ensimismada el alma se me humilla y convengo, fundido en las soflamas del brillo enardecido de sus llamas, que Dios es la divina transparencia y la luz su eternal, íntima esencia. José Bueno, María, nos queda poco tiempo, pero... Poema denso, Sí, poema culto, pero Sí. hacemos algo un poco más popular, unas seguidillas, porque la custodia, No podíamos olvidar a la custodia. claro, la custodia, tengo varios poemas dedicados a ella, pero estas seguidillas podemos retomar la parte final. ¿Por qué? Después de la procesión, sí, Pues, ¿por qué seguidilla? porque es la estructura métrica. Muy bien. Mirad un árbol de oro con campanillas, es la custodia de Arfe, qué maravilla. Esa estructura de 7 y 5 versos con rima asonante en los pares son las seguidillas castellanas. Pues muy bien. Entonces, después de haber recorrido la custodia, las calles de Toledo que se va describiendo en el poema, llegamos al momento de la entrada. ¿Qué es lo que vas a recitar tú? Has llegado a la iglesia, Santa María. Se ha vuelto malva y rosa la luz del día. Entre los esplendores de las vidrieras, la Virgen del Sagrario te trae una vela. Vedla bajar del cielo con la casulla y proclamar al mundo que España es suya. Cuando entras por la puerta, pienso de ti, que eres el tabernáculo del rey David. Los doseles de reyes y emperadores a tu lado parecen viles honores. Una fe te dio vida y una esperanza. Tú eres el baluarte que tiene España. Tú eres la plenitud, tú eres la gloria, el emblema más alto de nuestra historia, de la historia de un pueblo que ganó reinos para labrar un trono al Rey del cielo. ¿Con qué suavidad y con qué facilidad, con qué popularidad se engrandece a través de la poesía? Yo diría, se está objetivando la religiosidad, pero también el pensamiento y el sentimiento, ¿verdad, José María? Y el sentido de la historia. Quizá ella resuma todo el sentido de la historia, porque España ganó tesoros, ganó reinos, pero todo fue su sentido último, labrar un trono al Rey del cielo. Porque siempre en todos sus ejercicios y todas sus historias, España siempre perseguía la fe de Cristo, Si la es exaltación. breve, José María, Sí. ya más popular, la tarasca. Sí, terminamos con algo popular, la tarasca. Tiene ¿Cómo que ser- puede ese objeto informe Tiene y que ser descompuesto? muy breve, ya muy breve. Es un soneto, es un soneto dedicado a algo tan nimio. Pues Tantas cosas grandiosas tiene la catedral, pero hasta en lo más pequeño, hasta en el símbolo de este monstruito y su simbología, pues nos llama la atención y podemos dedicarle un soneto, Tarasca de Toledo. Este espantable serpentón
de odioso mirar y áspero rabo ensortijado, en el apocalipsis figurado con trazos de dragón, torso escamoso, 6 patas cortas, rudo andar de oso, pescuezo retraído o alargado, del más vulgar betún embadurnado, con apariencia de un reptil viscoso, boca descomunal y colmilluda, belfo ruidoso que chasquea y masca, enigmática y cruel bestia panzuda, es la espectral, es la infernal tarasca. En su grupa, lasciva y desgreñada, una turbia muñeca lleva upada. Evoca la herejía y el pecado, el mal que el pan divino ha derrotado. Tenemos que despedir, a pesar nuestro, tenemos que despedir al que hemos denominado orfebre de la poesía de la catedral y al que hemos denominado el mejor poeta que ha cantado la catedral de Toledo. Lo tenemos que despedir, por un lado con pena, porque se nos ha ido el tiempo, por otro lado con la alegría y la ilusión de haber recibido tus enseñanzas, José María. Así que hasta, no diría el próximo día, sino hasta el próximo poema. Pues sí, con la ayuda de Góngora, Valdivieso y Calderón. Calderón. Sobre todo. Amigos, también a ustedes decirles hasta el próximo programa, Huella de nuestro tiempo, con otro nuevo tema, estará con ustedes. Muchas gracias y sigan a Huella de nuestro tiempo.